Me gustaría presentar a la primera ponente. Ella es Carmen Chamorro, es directiva de los corresponsales extranjeros acreditados en España y diplomada en Relaciones Internacionales, Terrorismo Global y Turismos de Negocios por la SEI. Os pido un fortísimo aplauso, por favor, para Carmen Chamorro. Bueno, pues para mí es un placer estar aquí, sobre todo con gente joven. Yo también soy madre, mis hijos son un poco mayores que vosotros, y siempre estar con, como dice la alcaldesa, los líderes del futuro, las generaciones venideras, es un placer para mí. Quizás aprenda yo más de vosotros que vosotros de mí, porque os tengo que dar la enhorabuena, sobre todo porque sois hijos de la era digital, aunque todo el mundo os critique esto, pero gracias a vosotros y a vuestra actividad y solidaridad llegáis a hacer algo tan grandioso como gestionar la DANA, aunque os parezca imposible, y la prensa os lo agradeció muchísimo a la gente joven. Bien, yo soy corresponsal de guerra. Yo empecé en los conflictos, primero en la guerra en Yugoslavia, luego con acto de guerra civil en Albania. Posteriormente cubrí primaveras árabes, el conflicto de bloqueo de Bahrein en Qatar. Luego está un tiempo destacada en Senegal, estudiando el impacto del cambio climático en materia de migración. Últimamente, bueno, estuve cubriendo las elecciones norteamericanas, donde ha salido el presidente electo por mayoría absoluta, Donald Trump, y acabo de llegar hace 2 días de estar en Libia, donde, bueno, más o menos sabréis que después de la muerte de Gaddafi ha habido 2 guerras civiles y están en periodo de reconstrucción. Bueno, pues más o menos después de hacer estos detalles, lo que sí me gustaría, bueno, tenéis que, el que quiera ser periodista, no sé si en esta categoría, pero hay que absorber la realidad está ávida de noticias, la realidad está en constante movimiento y cambia de un día para otro y quizás en 24 horas, ¿no? Hay que ponerse manos a la obra. El éxito de un país se mide por 4 parámetros, que es el de la educación, el de la sanidad, el de la seguridad y el de la información, que es el que yo manejo, que es el cuarto poder. Bueno, pues estas 4 profesiones son realmente vocacionales, salen de dentro. Es decir, si buscamos el ganar mucho dinero siendo periodistas o hacernos ricos o ricas, pues va a ser muy difícil, porque el periodista nace de dentro, con esa necesidad de estar al filo de la noticia, de estar destacada en países que no suelen ser destinos muy buenos. Yo precisamente estoy en África subsahariana, donde están constantemente habiendo conflictos, donde los conflictos apenas se cubren y algo que no se cuenta no existe. Entonces, bueno, somos muy pocos los periodistas que nos atrevemos a estar en África, y sobre todo lo que es el norte de África, el cinturón de Sahel, que es donde se gesta mayor terrorismo. El periodismo es una profesión fascinante, pero, como digo, es una profesión que nace desde dentro, ¿no? Una profesión que necesita separarte de tus seres queridos, de no organizar bien tus relaciones de pareja, desplazamientos, como he dicho, a zonas que unas veces son buenas y otras no son tan buenas. Y lo que hay que estar es al filo de la noticia, tomar el impulso, sobre todo a la ciudadanía. Las noticias de verdad se gestan en los lugares donde se están produciendo, es decir, hay una tendencia ahora mismo, que eso lo sabéis vosotros, a la desinformación, a la creación de vídeos, por ejemplo, de vídeos hora por inteligencia artificial. Todo esto está en las noticias en redes sociales como fuente de información, que lo que produce es, bueno, se hace el corte y pega, y todo esto lo que está gestando son las deepfakes, que es lo que se llama la desinformación. Entonces, para generar una buena información, pues hay que estar donde hay que estar, que es donde se está produciendo. Los contenidos de las crónicas
deben ser lo suficientemente atractivas para que perdure la mente del lector, del destinatario, pero sobre todo debemos de investigar y contrastar las fuentes, no ser ingenuos, aunque nuestra fuente sea la presidencia de un gobierno, hay que contrastar constantemente fuentes para poder redactar una noticia. El buen periodista sobre todo en el ámbito del conflicto internacional en el que yo estoy, pues de menos a más tiene que tener, estos son elaboraciones mías, elaboraciones auténticas mías, un 10% distinto, 20% de experiencia, que lógicamente esto toma tiempo conseguir, 30% de alma, de sentimiento, de pasión y 40%, lo más importante, de la no distorsión de los hechos. Los hechos suceden porque han de suceder y los hechos suceden tal y como los debemos de narrar. Un buen corresponsal ha de tener las siguientes características. Un buen estómago para tragar toda aquella información que posiblemente no estés de acuerdo con ella, pero que tienes que ser lo más objetivo a la hora de redactarla. Buen estómago para comer las cosas que... la alimentación, la alimentación de los países a los que vas, porque a veces no estamos preparados para ello. Buenas piernas para correr. Yo doy mucha importancia al sentido común, que es el mejor de todos los sentidos y el menos aplicable. Los corresponsales tenemos unas líneas rojas que nos establecen y saltarlas significa correr un riesgo de vida mucho más acusado del que solemos correr, pero ninguno va buscando el Pulitzer. Y luego también una característica que yo le doy mucha importancia, y yo he dado clases en alguna que otra universidad aquí en España y fuera, donde yo, la educación en Occidente es una educación judío-cristiana donde estamos acostumbrados a que nos digan que la felicidad del ser humano descansa en el otro, en lo que es la dualidad, el blanco, el negro, el bien, el mal, el sí, el no. El corresponsal que está destacado fuera o el corresponsal que está en otra zona, no está en una zona de confort, tiene que aprender a estar solo, a ser individualista, a que no existe mayor aliado que uno mismo, porque el corresponsal va a pasar mucho tiempo solo. Yo sé que, vosotros sabéis que existe una tendencia a la pertenencia grupal, que es donde os sentís todos a gusto, pero para ser un buen periodista tienes que aprender a estar solo y a entender que la felicidad no solamente es estar en pareja o estar con otra persona, sino la felicidad de uno mismo y formarte en tu propio beneficio, ¿no? Yo siempre digo a los estudiantes de periodismo que de los humildes es el reino de los cielos, porque hay dos tipos de personas que son las que más aprenden. Ya he dicho que es una sociedad ávida de información, que son los que no son tímidos y los que no son arrogantes. La arrogancia no es una buena compañera de viaje, pese a que tengas una posición relevante en el medio de comunicación, ¿no? Yo he estado inmersa desde los sustratos sociales más kafkianos de un país hasta llegar a entrevistar a autoridades de alto nivel, pasando por grupos armados terroristas. Y yo he aprendido a lo largo de mi experiencia que un buen corresponsal tiene que ser muy humilde y tener muchas ganas de aprender. El periodista está constantemente estudiando y formándose y sobre todo leyendo. Cuanto más lees, más sabes y mejor escribes. Bueno, vosotros sabréis, pues lo estáis estudiando en los institutos, en los colegios, la cantidad de conflictos que existen. Los conflictos, los que manejo son los políticos, los ideológicos, los armados y los religiosos. Los conflictos existen por varios motivos. La diplomacia internacional trata de lograr acuerdos de paz a través de negociaciones que beneficien a los Estados, pero los conflictos siempre se producen por la confrontación de intereses entre países y por algo que yo he vivido y que vivo constantemente, que es por la imposición de los sistemas políticos de Occidente en zonas
donde la idiosincrasia y donde las sociedades no tienen nada que ver con la nuestra. Los tiempos de África no son los tiempos de Occidente, ni las sociedades, porque las sociedades en África son triviales. Así que si es difícil gestionar una sociedad como la española, mucho más difícil las sociedades africanas que tienen a lo mejor 20 tribus diferentes. El periodista ha de tener resiliencia. ¿Y esto qué significa? Pues la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a circunstancias muy adversas. Yo estoy trabajando también en un think tank norteamericano donde trabajamos la diplomacia oculta, la que no se ve, porque cuando falla la diplomacia es cuando se genera el conflicto. Y en esta diplomacia oculta tratamos de engendrar, porque hemos descubierto, sobre todo los que estamos fuera, en el extranjero, en África y en países de zonas de conflicto, cuando estamos con los políticos, pues hay mucha interacción entre el periodista y el político y llegamos a la conclusión que se debían de generar puntos de encuentro entre 3 religiones, porque muchos conflictos vienen por la religión, que son la religión del cristianismo, del judaísmo y del islam. El diálogo entre las confesiones es absolutamente necesario. Para poder hablar un poco, porque quizás tendréis interés en los 2 conflictos que está habiendo actualmente, que es pues la nueva era Trump y también pues, si se concluye no con la guerra de Gaza y Israel o con acabar con la guerra en Ucrania, aunque yo estas no las he cubierto. Sí que existe algo que debéis de tener muy presente el que quiera ser periodista y manejarlo mucho en su información, que es lo que llamamos en geopolítica internacional la trampa de Tucídides. Es un politólogo estadounidense, Graham Allison, que estudia y que nos dice a los periodistas que estamos en un mundo donde hay una aparente tendencia a gestar conflictos. Cuando una potencia emergente amenaza con desplazar la que ya ejerce el poder hegemónico. Y en este caso hablamos de China, hablamos de la India y hablamos también de Rusia. En el caso, por ejemplo, de la nueva era Trump, que nos tiene a todos estupefactos, hemos descubierto, hemos estudiado que el error de la prensa, de la mayoría de los políticos, de los comentaristas, que hay mucho comentarista que habla en los medios de comunicación y no sabe absolutamente nada porque no ha estado destacado en esos conflictos y entonces, llenan las televisiones de audiencia, pero tienen mucho desconocimiento de la geopolítica, es que no entienden la naturaleza del proyecto de Trump. Me estoy refiriendo ahora mismo a Trump porque sé que es algo que os llamaría la atención o que a lo mejor os gustaría preguntarme, y es que asistimos ante un proyecto de cambio de régimen, de la naturaleza del régimen. Es decir, estamos asistiendo ante una gobernanza nueva después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos era un Estado benefactor e internacionalista y ahora se está gestando o lo está creando toda la nueva administración Trump hacia un Estado mínimo aislacionista, de muy poco internacionalismo, muy poco y selectivo. Trump no es un líder de grandes cumbres, sino es un líder de líder a líder, es decir, de hablar con pequeños, o sea, de hablar con grandes líderes, pero en pequeños pasos, no de grandes cumbres. En el caso, por ejemplo, del tema de Gaza, que es un tema muy candente y un tema muy preocupante, nosotros manejamos mucho a la hora de estudiar y de trabajar estos temas a Albert Einstein, que os debe de sonar mucho, que ella diseñó en el año 1905, la mejor de las teorías diplomáticas en la geopolítica, que se llama Mi visión del mundo, donde él proponía, se llama Carta a un árabe, y donde él aludía al sentimiento honesto y de buena voluntad de llegar a conformar un consejo de ambas partes, de los judíos y de los árabes, un consejo que le llamaba el Consejo Secreto, que tenía que estar compuesto por 4 miembros por parte de los árabes y 4 por parte de los judíos, y que estuvieran compuestos por un médico, un jurista,
un representante del mundo obrero y un intelectual. A lo mejor si se le hubiera hecho caso a Albert Einstein en 1905 no estaríamos donde estamos ahora mismo. Precisamente porque nosotros ahora, cuando hemos vuelto una delegación española de Libia, nos damos cuenta de algo tan simple pero tan difícil de gestionar, que es los grandes gobiernos no velan nunca por el bienestar común, sino por el beneficio propio. Y hay mucha falta de ética y de moral, y es algo que debería de formar parte de los acuerdos de paz. Yo siempre digo, y lo digo a todos vosotros, igual se lo digo a mis hijos también, que donde hay un deseo hay un camino. En el caso del corresponsal, tiene que aprender que se va a caer muchas veces, que va a estar muy solo, que va a estar ante situaciones que no va a entender, que va a tener que ser muy solidario, posiblemente hagamos más de periodismo social que de informativo. El mundo tiene un componente hostil, el mundo es jodido, pero es maravilloso. El mundo nos golpea, nos hace poner de rodillas, pero el permanecer de rodillas depende de cada uno de nosotros, ¿no? Porque nos quedaremos de rodillas si nosotros queremos y si no nos levantaremos. No se puede echar a la culpa a nadie ni a nada de las decisiones que tomamos, y seguir avanzando, sobre todo en el ámbito de la corresponsalía de guerra, pues es lo que nos hace libre, lo que nos hace fuertes, y así es como al final ganamos.